tema de la ética pública, el tema de la ética pública que debe haber sido el momento más lamentable del discurso de Macri. Lo vamos a reiterar por lo menos en uno de sus tramos, porque Macri, si de algo está invalidado para hablar en estos momentos, es de ética pública. Esforcémonos para que en el 2019 alejemos la trampa de la política. La corrupción es un mal que envicia lo político. Detrás de la corrupción hay millones de argentinos sin cloacas. Hoy la obra pública dejó de ser un sinónimo de corrupción. Gracias a los ahorros a partir de licitaciones transparentes y contratación de proveedores como corresponde, se ahorraron en transporte 32.000 millones de pesos. La corrupción se combate con transparencia e integridad. Como dije hace unas semanas en la conferencia de prensa, pedí a la Oficina Anticorrupción que cree un mecanismo para separar mi actuación ante cualquier suspicacia frente a un potencial conflicto de intereses. Quiero que todo sea transparente y abierto y que nadie dude las decisiones que toma este presidente. Bien. Iván Jagroski. Así es, Víctor Hugo. La prensa internacional, AFP, Reuters, leyeron esto como una respuesta del presidente a las acusaciones y a las imputaciones que tuvieron en su contra por las negociaciones o por los vínculos del Estado que él preside con las empresas de su familia. Pero vamos a ver, porque va a haber dos decretos. No se queden con la placa, ahora la vamos a explicar. Va a haber dos decretos, por lo que pudimos saber, uno de juicios con el Estado, que alcanzaría, lo pongo en potencial porque es una de las versiones, al presidente, a la vicepresidenta y tal vez al jefe de gabinete de ministros, que lo que se hace, lo que haría, como decía el presidente, es crear un protocolo que algunos abogados incluso dicen que ese protocolo ya se tendría que haber seguido, pero bueno, es lo que plantea el Poder Ejecutivo con la intervención de la Procuración del Tesoro y la Oficina Anticorrupción. El otro punto, para los juicios con el Estado, el otro punto como el del correo, el otro decreto sería para compras del Estado, para compras con proveedores. ¿Cuál sería el punto? Que los proveedores que hagan esas compras manifiesten previo a esa licitación la relación que tengan de conflictos de intereses con quien haga esa compra, puede ser un ministro, un secretario de Estado, etcétera. Alcanzaría ese segundo decreto hasta ministros, es decir, presidente, vicepresidente, jefe de gabinete y ministros. ¿Cuáles fueron los casos de conflicto de intereses que se dieron, que podrían alcanzar estos decretos? Bueno, el Correo Argentino y el Correo con Alas, que es Avianca. Es un caso muy parecido, solo que más difícil de explicar. Vamos a dejar para el final el tema, la anónima, o lo mencionamos al pasar. ¿Por qué ponemos Brown y la anónima? Porque en principio, según lo que yo entendí, lo que explicó el presidente y lo que me contaban a mí desde el Ministerio de Justicia, no alcanzaría al caso Brown. Pero ¿cuál es el punto? Brown es el secretario de Comercio, uno de los funcionarios más apuntados por la CGT, por ejemplo, que no ha tenido una gestión muy notable en frente de la cartera de la Secretaría de Comercio. Y su tío es el dueño de una de las cadenas de supermercados más grandes de la Argentina. Acá hay claramente un conflicto de intereses, pero que no entraría dentro del decreto, lo ponemos otra vez en potencial, de los decretos del presidente. Y acá le voy a pedir a Nico Gandini. Iván, sí, Víctor Hugo. Antes de ir a Nico, me parece que no está mencionado, posiblemente por economía en la placa, Quintana, que tiene que ver con Flybondi. Bueno, claro, por eso le decía que Avianca... Son tantos los desastres, claro, de los conflictos de intereses que si los pones todos ahí no te alcanza la pared multiplicada por 3. Pero en el tema de Avianca es tan tremendo lo que ocurre con la familia Macri como lo que pasa con el famoso Quintana, el gran comprador de dólares a futuro, etcétera, que es el capo de Flybondi. La empresa Flybondi, un nombre por otro lado espectacular, me parece, Víctor Hugo, dicho sea de paso. Pusimos solo a Avianca como un ejemplo por lo que dice usted, Víctor Hugo. De hecho, en palabras del jefe de bloque de diputados, Nicolás Massot, dijeron que iban a hacer estos decretos porque el gobierno tiene tantos representantes en el sector público que fueron muy exitosos en el sector privado que tendrían potencialmente muchos conflictos de intereses. Entonces, como decía Víctor Hugo, no nos alcanzaría
enumerar porque hay en todos los ministerios y en todos los estamentos del Estado. Pero bueno, el caso Aranguren y Shell ya es archiconocido por nosotros y por ustedes, pero Nico tenía algún punto más para aportar sobre este punto, ¿verdad? Básicamente era recordar un poco, Aranguren tuvo que vender las acciones que tenía en Shell, y lo que te quiero agregar concretamente con esto es lo que pasó. Juan José Aranguren, ministro de Energía, tuvo que vender el 1,5 millones de acciones que tenía de Royal Dutch Shell. Ahora, se viene una serie de licitaciones fuertes en materia de energía eléctrica, renovable ya está pasando, y también en grandes obras de infraestructura, que es uno de los grandes puntos pendientes de este gobierno. En ese sentido, yo creo que lo que está haciendo el gobierno es cubrirse la espalda, un control de daños previo, porque sabe que hay ministros, funcionarios de primera línea y segunda línea de gobierno que tuvieron relación con empresas que van a participar muy fuertes de esas licitaciones. Entonces es como hacer un control de daños previo. Me parece que esa es la jugada, habrá que ver para conocer el proyecto, pero eso es lo que quería agregarte. Vamos a poner ahora la parte en la que Macri habla de la energía. Hoy lo que ha llegado a través de la información de Minuto 1, por ejemplo, es que murió una persona como consecuencia de los temas referidos a la energía eléctrica. Estoy buscando la información, pero ahí la tenemos, el Minuto 1. Esto sucedió hoy, un abuelo murió y los vecinos denuncian que fue por la falta de luz. Las personas de edad son las que más han padecido el corte, que llegó a 150.000 hogares, 153.000 hogares. Si mal no recuerdo, ese fue el récord de esta etapa de cortes de luz. Ahora estaremos en 10.000, no sé exactamente cuál es la información del ENRE, sin contar aquellos que tienen una satisfacción a medias en el tema de la energía. Un abuelo, Víctor Hugo, que tenía 76 años, que llevaba una semana sin el servicio eléctrico, y la falta del suministro afectó a todo ese barrio durante 7 días. Nunca tuvieron respuesta de la distribuidora. Eso ocurrió en el partido bonaerense Avellaneda, y lo que cuentan los vecinos es que hicieron la denuncia porque lo que consideran es que este hombre murió por la falta de suministro. Vamos a ver en este contexto lo que dijo sobre energía Mauricio Macri. Trabajadores y empresas, fijamos las condiciones para recuperar el liderazgo y el empuje en nuestra producción de energía. Y ya se empiezan a recibir las primeras inversiones. En 2016 dimos pasos concretos para garantizar la seguridad energética y mitigar el impacto en el cambio climático. Después de una década de despilfarro y corrupción, empezamos a normalizar el sector energético para que los argentinos en sus casas repito, después de una década de despilfarro y corrupción, empezamos a normalizar el sector energético. ¿Para qué? Para que las familias, los comercios y las fábricas tengan energía cuando la necesitan. En este proceso no dejamos a nadie atrás. Hoy casi 4 millones de usuarios reciben tarifa social. Eso es casi 1 de cada 3 hogares. También implica coraje, ¿no? Porque cuando se dio energía a 250.000 empresas que se crearon, por supuesto que hubo necesidad de llegar a muchísima más gente, a muchas más empresas. Ahora en un año hay casi 6.000 o más de 6.000 empresas menos para recibir electricidad. Y sin embargo, tenemos gente que se le muere a Macri. Tenemos 153.000 hogares sin luz nada más que en Capital y Gran Buenos Aires. Después de darle 30.000 millones de regalo a las empresas, de aumentar las tarifas que hacen invivible la situación para mucha gente a título personal, o en los comercios o en las fábricas que han tenido que cerrar justamente como consecuencia de esto. Lo que tenemos es una situación realmente muy precaria todavía, pese a que hay que darle luz a muchísima menos gente. Pero del tema en sí, de lo que es la especialidad, Nicolás Gandini.
Pero exactamente, a ver, lo que uno ve a primera vista es una especie de voluntarismo por parte del presidente. ¿Y por qué digo voluntarismo? Porque, a ver, él habla de inversiones y estaría buenísimo si uno constatara en la realidad que en el sector de petróleo y gas, en el sector de energía eléctrica, hay un aumento fuerte de las inversiones. Sin embargo, y esto también retoma un concepto que es el gobierno hace un puntal, que es la verdad, hablar con la verdad y demás, uno tiene que ir a ver que en la región de la Patagonia, que produce petróleo y gas, en este momento es el de menor actividad en los últimos 5 años. Y este es un dato fáctico, es así. En este momento hay en Argentina 67 equipos de perforación en la actividad, cuando hace menos de un año había 100. Entonces, ahí es donde uno empieza a constatar cierto ruido entre la proclama, el relato que el gobierno dice que intenta desactivar, y por otro lado la realidad fáctica que te marca que hay muy pocas inversiones o mucho menos inversiones que en los últimos 5 años. Lo mismo pasa con el sector de tarifas. A ver, la discusión tarifaria es muy larga, el gobierno dice, y es el único puntal de su política energética, es que hay que reducir los subsidios. Hay que reducir los subsidios porque la plata no alcanza, el déficit fiscal es muy alto, entonces aumenta las tarifas de gas un 350 al año pasado, el 1 de abril van a aumentar seguramente más de un 50%, la electricidad desde el 1 de febrero del año pasado y la actualidad aumentó más de un 500% y dice el servicio mejora. Es complejo para la gente entender eso, Víctor Hugo, cuando en este momento vos tenés 80.000 usuarios sin luz en la región AMBA, como se elige. Puedo entender mejor la placa porque se aumentó el 300% y este año aumentó el 50%. Sí. A mí me parece que sumar 300 más 50 no es lo correcto. Sí, fuimos conservadores en electricidad, pusimos 500%, pero en algunos casos... Porque si costaba 100 pesos y pasa a costar 400 y después le haces el 50% son 600 pesos y el aumento pasa a ser del 500, por ejemplo, y no del 350. Eso es en gas, porque en gas el aumento se aplica el 1 de abril de este año y todavía no está efectivo. En electricidad nosotros pusimos más del 500% para hacer un ponderado general. Seguramente hay usuarios menores de menor consumo que son los que más aumento tuvieron. Y la semana pasada tuviste 500.000 usuarios sin luz. Alguien puede decir, bueno, la discusión tarifaria había que darla, de hecho el gobierno anterior la quiso dar, o había un sector que quería aumentar, otro que no, finalmente se tomó la decisión de la electricidad no aumentar, pero aún así la situación sigue siendo muy precaria. Vos no podés hablar con una especie de voluntarismo diciendo hemos recuperado la seguridad energética, porque esto no es así. Tampoco podés hablar de las inversiones están llegando, porque esto no es así, se está invirtiendo menos. Entonces eso es lo complejo. Cuando uno empieza a constatar ese ruido, esa discrepancia entre el voluntarismo, el deseo, lo que te gustaría que sea, y la realidad. A ver, si este tipo de políticas puede generar inversión, y bueno, ojalá que sí, pero seguramente no es la realidad actual. La realidad actual es una realidad donde se está invirtiendo, por lo menos en petróleo y gas, que es el corazón del sector energético, mucho menos que antes. Hay que ver, y déjame decir esto, el sector renovables, que Macri habló de 4.000 millones de dólares de inversión en lo que viene, de vuelta. Hace falta firmar los contratos, hace falta que se construyan los proyectos. Seguramente en un año podremos hablarlo más. Ahora, lo seguro es que hoy hablar de llegada de inversiones y mejora de la seguridad energética es un tanto prematuro. Muchas gracias, Nicolás. Vamos a hablar con Antonio Bonfatti, uno de los hombres fundamentales